surgió por los comentarios que se estuvieron repartiendo por los cursos es si tienen claro lo que es el sistema DONT. Nada más. Bueno, 5 minutos. Bueno, sí, el sistema DONT lo tenemos muy claro. La intención mía es más, el año pasado yo quería impulsar la creación del centro de estudiantes. Entonces me puse a trabajar en un modelo de estatuto, porque es la base del centro de estudiantes, son las reglas de juego, es como la Constitución a nivel nacional. Entonces ahí se establece tanto los cargos, cuánto duran, quiénes se pueden presentar, quiénes no, quiénes votan, cómo se vota y cómo se designan los postulantes. El sistema DONT, para los que no los conozcan, es un sistema de representación democrática a los cargos de carácter legislativo, como es el caso de los cargos vocales. Los vocales, como lo dice la voz, el nombre, tienen voz y voto. Es decir, la función principal del vocal es opinar o presentar ideas y votar las ideas de otros o las propias. Y a partir de eso, según mayoría, se aprueba. Entonces nosotros propusimos el sistema DONT y argumentamos, y por suerte se va a implementar en esta elección. ¿Por qué? Porque el sistema DONT hace que los vocales se distribuyan según la cantidad de votos obtenidos por lista. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toman todas las listas, se arma un cuadro. Hoy eso se puede hacer digitalmente, se hace instantáneo, pero si lo hacemos de forma manual, se arma un cuadro. Entonces se tiene ambas listas, por ejemplo, lista azul, lista roja, y los votos obtenidos. Y esos votos se dividen tantas veces como cargos vocales o cargos a elegir a alguien. En este caso son 8. Entonces, por ejemplo, una lista sacó 400 votos y la otra sacó 100. Entonces se divide 400 entre 1 y 100 entre 1, 400 entre 2 y 100 entre 2, y así hasta llegar a 8. De ese cuadro se toman los 8 números más grandes, y según si corresponden a una lista o a otra, es los cargos. Por ejemplo, si de los 8 números más grandes, 5 son de una lista, esa lista va a meter 5 vocales y la otra va a meter los 3 restantes. En caso de que haya más listas, se hace lo mismo, solamente que se amplía el cuadro, se divide por la cantidad de cargos y se toman los 8 números más grandes. En las reuniones que tuvimos, ustedes se opusieron a este sistema, argumentando que iba a dificultar la toma de decisiones o el avance de los proyectos del centro de estudiantes. Eso se podría decir que es válido, ustedes me pueden comentar casos de que ha habido votaciones o elecciones muy reñidas, entonces como que no hay consenso, no se trabaja. Me parece que acá no pasaría eso porque se supone que todas las listas tenemos voluntad de trabajo. Y hay determinadas decisiones que requieren del debate, porque si, a ver, en la lista azul, por ejemplo, nuestros vocales son personas que coinciden con lo que yo estoy proponiendo. No son, hay diferencias de ideas, pero en definitiva tenemos una misma línea de pensamiento. Si el vocal, su función es opinar y decidir, ¿qué sentido tiene que todos los vocales sean de una misma lista? Si se va a decidir por unanimidad. Yo voy a proponer algo o va a proponer algo uno de ellos y como todos pensamos más o menos igual, se vota y por 7 o 8 votos se aprueba. Me parece que no es democrático eso. Y además, por ejemplo, si la elección es muy reñida, esta elección se gana por un voto. Por ejemplo, una lista gana con 301 votos y la otra sacó 300. ¿Y qué vamos a dejar afuera la representación de 300 personas solamente para que tengan comodidad los que ganaron de impulsar las cosas rápido? Me parece que eso no está bueno. Y ya que planteas este tema del sistema DONT, yo ¿puedo hacer la repregunta ahora? Perdón. La pregunta la tiene ella. Ah, bien. No, pero ella me pregunta a mí. ¿Yo puedo hacer la pregunta o no? No, es de ella. Bueno, entonces, cuando me toque hacer la pregunta, te la hago. Teniendo en cuenta este sistema, nosotros en el caso de que ustedes ganaran, la Secretaría Principal la tomaría la lista roja, ya que las demás listas presentaron su renuncia. ¿Por qué el comentario que se rumorea y que han dicho en cada curso es que ellos tomarían la lista si ya no son parte de la lista? Pueden tomar su secretaría como alumnos, no como lista, ya que ellos presentaron su renuncia. Voy a
Voy a agregar antes de pasar a la pregunta que corresponde a Maximiliano. Nosotros tenemos acordado desde la dirección una reunión con ustedes donde gráficamente, si voy a ser yo el encargado, voy a hacer la explicación y una explicación matemática de un sistema simulado de qué le correspondería o no, y en función del reglamento que tienen para el centro de estudiantes. O sea, me parece que extenderse en esto y hacer futurología no tiene sentido, porque después lo que vamos a hacer es, lo digo nosotros como el equipo directivo, que somos hacemos el rol de la Junta Electoral y debemos pedir que se respete. Bueno, entonces, primera pregunta para Maximiliano Morales. Si quieres responder ahora, dale. Adelante. Bueno, como decía el regente, y también hace unos días hablé con la directora, y ella dijo que después de la elección la idea es volver a redactar un estatuto desde cero o modificar el que tenemos. Entonces vos me estás hablando de lo que no se puede hacer con el estatuto actual, pero si se va a cambiar, entonces esa posibilidad está. El acuerdo que hemos hecho con las listas no fue solamente un acuerdo, como les comentaba, para ganar. Fue un acuerdo para lograr concretar los proyectos, para tener un equipo grande que trabaje. El acuerdo que nosotros hemos hecho es impulsar un modelo de estatuto que cree la entidad de las secretarías, pero no secretarías como comisiones, como a veces también se las llama, que tiene un problema. Eso es engañoso, porque se dice el resto de las listas que no ganaron van a formar parte. Sí, forman parte de la comisión y de la secretaría, pero si uno lee la ley se va a dar cuenta que en realidad no tienen demasiado poder dentro del centro de estudiantes. Entonces, nuestra propuesta es darle a la entidad de la secretaría no solamente la capacidad de gestión en su área, sino la capacidad de opinar y votar junto con el cuerpo de vocales. Sería como un sistema bicameral, así como tenemos diputados y senadores. Nuestra propuesta es impulsar un estatuto donde los vocales voten las decisiones y después esas decisiones también se le consulten a los secretarios. Ellos como lista han renunciado a la candidatura, pero dentro del acuerdo que nosotros tenemos es que ellos conservan su identidad como lista, es decir, ellos no son la lista azul. Ellos siguen siendo la lista naranja, siguen siendo la lista verde, siguen siendo la lista violeta. No presentaron candidatos este año, por ende son una organización, se podría decir, informal. Pero son chicos que están dispuestos a colaborar con el centro de estudiantes. Y me parecería injusto dejarlos afuera solamente por no presentar candidatos. Y además que es parte de lo que nosotros hemos impulsado. Entonces la idea es impulsar un estatuto de estas características y trabajar así. Ahora me pueden decir, ¿y qué pasa si los delegados no aprueban ese modelo de estatuto? Es decir, que crean secretarías que no tienen esta facultad de opinar y votar. Bueno, la idea nuestra es que si eso sucede, igualmente nosotros trabajar de esa manera internamente, es decir, sería una metodología de gestión y de gobierno de la lista azul, y el año que viene o dentro de 2 años, según cómo se establezca la periodicidad del centro de estudiantes, quedará a cargo de ese centro de estudiantes decidir si va a trabajar de esa forma o no. La idea nuestra es hacerlo desde el estatuto, para hacerlo más democrático y que todas las listas, gane quien gane, tengan la obligación de escuchar a todos. Muchas gracias. Como nosotros acordamos con dirección, estamos usando un estatuto viejo, por así decirlo, que no es el actual, que el actual se acordó que iba a ser con el centro que ganara y su cuerpo de delegado después de las votaciones. Como estamos trabajando ahora con este sistema, le estás quitando la posibilidad también a las demás listas de que en caso que nosotros ganáramos, ellos tener una secretaría, ya que la única secretaría que tendrían derecho de recaudir es la lista azul. ¿Por qué? Porque ustedes pusieron un convenio con ellos, no con nosotros. Ustedes plantean que sí, es un convenio mucho mayor, que es un sistema bastante bueno, que tiene la capacidad de argumentar de muchas maneras, de tener diferentes ideas, pero eso no significa... Bueno, nosotros, obviamente, como lo tendrán ustedes, tenemos confianza en que vamos a ganar, pero sabemos que en caso de que no, y los chicos lo sabían al momento de hacer el acuerdo, si ganaban ustedes, esa posibilidad no iba a estar. Ahora es lo que te digo, me parece de muy mala fe decir que no los vamos a incluir solamente porque no están presentando candidatos. O sea, más allá de lo que dice el estatuto, y es lo que te decía, después de votar
las elecciones, se va a convocar una reunión de delegados para modificar ese estatuto. Entonces, no se hizo antes, ¿por qué? Porque ya estábamos muy sobre la fecha de elecciones y es cambiar las reglas de juego en la semana de campaña. Entonces, antes no se decidió así. Pero ya está confirmado de que después de las elecciones se va a convocar a una reunión de delegados y se va a volver a redactar un estatuto, ya sea desde cero o modificando el actual. Y el estatuto es, como te decía, es la constitución, o sea, es la base del centro estudiante. Si se modifica el estatuto, empieza a regir esa modificación desde el día 1 en que se modificó. Lo que se puede establecer, por ejemplo, se hace un estatuto que contempla nuevos cargos que no se postularon al día de la elección, ¿no es cierto? Entonces me van a decir, ¿y cómo vamos a llenar esos cargos nuevos? Bueno, dentro de ese estatuto se puede prever ese problema y establecer un artículo, como es el caso de la propuesta que yo he diseñado, de decir, en el primer año o en el primer ciclo lectivo en el que se aplica este estatuto, pueden diferir los cargos directivos o el sistema de votación y demás. Es decir, pueden haber diferencias entre lo que está pasando el primer año y lo que dice el estatuto. Pero en realidad vos desde el día 1 en que se aprueba un estatuto modificado o desde cero, lo tenés que empezar a aplicar. Para ya también ir formando a los demás a saber que se van a tener que manejar así. Porque el centro de estudiantes se va a tener que ir renovando y todos tienen que ir aprendiendo. Y una ventaja más del sistema DON, déjame que te diga, es que si uno lee la ley, dice que una de las funciones del centro de... ¿Cómo? Bien. Una de las funciones del centro de estudiantes es promover las formas republicanas y democráticas de gobierno, es decir, intentar de replicar esas formas. Entonces, aplicar el sistema DON nos ayuda en ese sentido a capacitar a todos los chicos a saber que en la vida real funciona así y estar capacitados para la vida real justamente o afuera. Gracias.